están todos? Bienvenidos a esta serie de Masterclass Internacional. Aprendizajes móviles y ubicuos. Usos educativos con las TICAD, que son las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizajes digitales. Nos da un gusto enorme volvernos a encontrar en esta que es la tercera sesión de esta serie de Masterclass internacionales. Espero que hayan visto todas las demás y no siguen ahí para que ustedes las puedan ver. Realmente han sido muy interesantes y creo que aportan mucho a todos quienes nos dedicamos a justamente a la tecnología y a la educación. Entonces, bueno, pues hoy en esta tercera Masterclass se llama Mitos, Prejuicios y Realidades de la Educación a Distancia. Y bueno, pues vale la pena recordar justamente los objetivos que tendremos, como reflexionar y tener justamente un pensamiento crítico hacia el uso de los diferentes componentes del aprendizaje móvil, del aprendizaje ubicuo, lo que se le llama el M-Learning, el U-Learning, para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y bueno, pues sí, aunque es internacional porque tenemos ponentes de diferentes partes, pues aquí la intención es justamente enfocarnos a México. Y bueno, también tenemos como objetivo brindar herramientas y usos prácticos de este aprendizaje móvil para que ustedes puedan conocer los beneficios en los procesos de aprendizaje, de enseñanza, de trabajar de forma remota y con modelos móviles. El día de hoy, bueno, pues tenemos la enorme agrado de recibir al doctor Julio Cavero Almenara. Él es catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Sevilla. Es director de Innovación Educativa de esta universidad y es miembro fundador de EduTech, que es un congreso de educación y tecnología, el cual también se los recomendamos. Pueden buscarlo ahí en la web, EduTech. Ha publicado diferentes obras sobre temáticas de tecnología educativa, es un gran especialista en este campo, tiene muchísimos libros publicados, yo les voy a mencionar algunos como Diseño y utilización de medios de enseñanza, Nuevas tecnologías aplicadas a la educación, La imagen del profesor y la enseñanza en los medios de comunicación. Y bueno, cientos de libros publicados y de artículos científicos. Es también director de la revista Pixelbeat, que es una revista de artículos de medios, de educación, que también la pueden encontrar en la web. Ha impartido conferencias internacionales, tanto en universidades españolas como en muchos países latinoamericanos, y ha recibido el premio de la Real Maestranza de Caballería. Y bueno, pues sin más, vamos a pasar justamente a escuchar al doctor Cavero. Hola, doctor Cavero, ¿cómo está? Gusto en saludarlo. Buenos días y muchas gracias, doctora Valencia, por la presentación y demás. Y para ir ganando tiempo, pues bueno, pues en primer lugar dar las gracias a las personas que me han invitado a estar hoy con todos ustedes. Voy a compartir la pantalla y empezaré a plantear, pues, bueno, la práctica de lo que me han pedido que yo les hable hoy, que es sobre prejuicios, mitos y realidad de la educación a distancia. Bueno, lo primero, yo voy a hablar de esos 4 puntos que ustedes tienen puestos ahí en la pantalla y voy a intentar ser breve para que después ustedes me puedan hacer los comentarios que consideren oportunos, ¿no? Sobre los nuevos retos que se nos están presentando para la formación, los nuevos escenarios que también se están presentando, cuáles desde mi punto de vista son las variables críticas para formar con estos nuevos entornos de calidad, de una forma de calidad, y después finalizar con, digamos, algunas reflexiones finales. Y empezando con lo primero, pues yo creo que todos estaremos de acuerdo en que, bueno, la historia de la humanidad ha ido evolucionando por diferentes situaciones, por diferentes momentos, y hoy estamos en aquello que algunas personas empiezan a denominar como la cuarta revolución industrial, ¿no? Cuarta revolución industrial que, como decía Bauman, pues bueno, viene motivada por lo que sería una de sus características, que son los tiempos líquidos. Es donde la seguridad que se daba en esa sociedad industrial o postindustrial, pues hoy la verdad no existe, y menos existe en esos momentos de pandemia en los que nos hemos encontrado.
Y siendo una de las características de esta sociedad es que estamos en un cambio constante y estamos en un megacambio. Y eso posiblemente nos vamos a encontrar más en esos momentos finales, en esos momentos siguientes de la pospandemia. Y ese cambio, pues lo pueden ver ustedes en una serie de ejemplos. Por ejemplo, el tiempo en que se pasó desde el papel, la primera Biblia de Gutenberg o esa primera imprenta que ustedes tienen ahí al lado de la catedral en Zócalo, que desde 1435 a que apareciera el primer lector, pues que fue en el 2007, tardaron muchos siglos, ¿no? Pero cómo rápidamente a lo que sería ya un dispositivo en el cual podíamos leer, pero también era un dispositivo con una capacidad multimedia, tardaron muy pocos años. Y esa evolución, vamos a ver, y esa evolución también la podemos ver en otra serie de elementos. Por ejemplo, la tecnología del tejer, pues tardó pues 119 años en expandirse, pues bueno, fuera de Europa. La tecnología de Internet tardó ya muy pocos años, 7 años, en extenderse fuera de Estados Unidos. Y en el siglo XXI, pues si ustedes se fijan, esa tecnología, esa red social de WhatsApp, lo poquito que ha tardado en conseguir un gran número de personas que estaban con ella. O dicho de otra forma, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo, una de las características actuales es que las tecnologías están impactando en todos los sectores. Sectores de las empresas, sectores comerciales, sectores, digamos, de ciencias de la salud, etcétera, etcétera. Pero también tendremos que empezar a preguntarnos, y eso no lo hemos preguntado en estos momentos de pandemia, si en realidad esas tecnologías han impactado de la misma forma en lo que podría ser el sector educativo. Y ahí tienen ustedes 3 imágenes de 3 momentos históricos diferentes, y aunque hay diferencias en la vestimenta, pero fíjense ustedes que los modelos de transmisión de información siguen siendo más o menos similares. Pero en realidad hay una serie de cambios y de transformaciones que no nos podemos olvidar en los momentos actuales. Uno es que los contenidos cada vez son menos estables, menos duraderos. Afortunadamente, diría yo, porque eso significa que la sociedad, el conocimiento va avanzando. Y también eso lo hemos podido comprobar en los momentos de pandemia, donde es la primera vez que en muy poco tiempo se puede conseguir una vacuna. Otra es que el volumen de información se va incrementando absolutamente de forma exponencial. Eso va a requerir también que nuestros estudiantes y que nosotros como docentes tendremos que utilizar otras estrategias diferentes para formarlos. Y también esa amplitud y esa durabilidad de los contenidos pues va a repercutir en que el periodo formal de instrucción que uno se formaba y eso le duraba una serie de años, pues ha desaparecido. Y hoy en día empezamos a hablar de que una de las capacidades, de las competencias y de las necesidades de esa sociedad del conocimiento es el aprender a aprender, puesto que vamos a tener que estar constantemente en lo mismo. Por lo tanto, lo que hay también que contemplar es que ya no vamos a aprender exclusivamente en unos escenarios formales de instrucción, sino que el aprendizaje se ha cambiado en los escenarios. Hay aprendizaje en los escenarios no formales, en los escenarios informales y también en esos escenarios completamente virtuales. Y también se empieza a plantear que, bueno, que la formación no solamente se empieza a incorporar en lo que sería, bueno, pues en las instituciones escolares, que antes pues lo tenían muy claro. Todo estaba perfectamente organizado y por tanto las instituciones escolares tenían que formar para dar respuesta a los problemas que eran verdaderamente estables. En el momento que nos desenvolvemos en una sociedad del megacambio, los retos que tiene que asumir la escuela son ya más diferentes. Y eso nos afecta a nosotros como docentes. Porque antes podíamos vislumbrar cuál podría ser el futuro y por tanto formar a nuestros estudiantes para ese futuro. Hoy lo más que podemos hacer es mirar a través de un retrovisor, de un carro, ver cómo eso podría ser y a partir de ahí y poder imaginarnos cómo será el futuro en el cual formamos a nuestros estudiantes.
Pero yo creo que sí hay una cuestión que es importante. Y hay un dicho que se dice en los centros de formación del profesorado, es que si un cirujano de la mitad del siglo XX se incorporaría en un escenario, en un quirófano, no podría hacer nada porque todo estaría absolutamente tecnificado. Pero que si se metería en la escuela sí podría hacer cosas. Sé que existe una brecha digital. Sé que hay una diferencia en todos los países, por ejemplo, entre lo que podría ser Ciudad de México y lo que podría ser Chiapas, o lo que podría ser, por un lado, la zona de Tijuana y podría ser el estado de Monterrey y demás. Pero lo que sí es cierto es que nuestras escuelas han ido variando y cada vez tenemos más tecnología que resulta invisible. Y tecnología, y cuando yo hablo de tecnología invisible, lo que me refiero es que cuando yo entro en un escenario formativo, no miro si hay una pizarra, asumo que esa pizarra es un elemento que ya existe. Y cada vez nos encontramos con más tecnología de lo que puede ser una computadora, de lo que puede ser una laptop, lo que puede ser un videoproyector, etcétera, etcétera. Eso lo que significa es que los docentes cada vez nos encontramos más con un ecosistema de formación digital que lo tenemos que empezar a aprender para ver cómo nosotros desarrollamos nuestra actividad profesional de la enseñanza. Ecosistemas de formación virtual que va a estar formado por múltiples tecnologías. Tecnologías del video, tecnologías de página web, tecnologías de blog, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y en esta nueva situación en la que nos encontramos, ¿cuáles van a ser los nuevos escenarios en los cuales nosotros podemos trabajar? Y uno de esos escenarios pues va a ser la educación a distancia. Y lo hemos visto en estos momentos en los cuales nos hemos incluido. Y no me refiero a la educación a distancia tradicional, sino que en un momento tanto profesor como estudiante puedan apoyarse en las tecnologías para llevar a cabo escenarios de formación completamente diferentes. Y eso de la educación a distancia, la formación virtual, el e-learning, el nombre que ustedes quieran darle, pues tienen muchas ventajas y tienen muchas posibilidades. Y yo les presentaré a continuación algunas de ellas. Pero también hay una realidad, y es que muchas veces hay un elevado número de fracasos más grande que de acciones exitosas. Y no me refiero a los momentos de pandemia, porque los momentos de pandemia yo creo que no hemos hecho formación virtual. Nos hemos visto todos, pues rápidamente tener que ser trasladados de una situación puramente presencial a una situación virtual sin estar capacitados y formados para llevarlo a cabo. ¿Y eso por qué pueden ser esos elementos de fracaso? Pues yo creo que esos elementos de fracaso unos van a venir por lo que son el olvido de lo que pueden ser las variables críticas significativas. Y lo dejo aquí, posteriormente me voy a referir a ellas. Creo que nos hemos centrado bastante en la tecnología y nos hemos olvidado de lo que es verdaderamente importante, que es la metodología y es la pedagogía. Es qué hago yo con esas tecnologías desde un punto de vista educativo y cómo aplicando esas tecnologías yo puedo resolver problemas para mis estudiantes. Y también que hemos hecho lo mismo que antes hacíamos sin tecnología, pero en este caso apoyado en tecnología de diversas características. Antes podíamos dejar a los estudiantes los apuntes en la copistería del centro o de la universidad y hoy le subimos un documento en formato PDF, el alumno lo imprime y bueno, ya decimos que estamos haciendo formación virtual y lo único que estamos es utilizando un mecanismo completamente diferente, digamos, de traslación de la información al estudiante. No estamos innovando nada, no estamos cambiando ninguna variable crítica, sino simplemente que yo antes la información te la daba por un recurso determinado y ahora la información te la doy por otro tipo de recurso.
momento, voy a dejar de colaborar, que ha habido algún problema. Ahí ya estamos viendo la pantalla. ¿Para qué? Exacto. Bien. ¿Qué otros problemas ha habido? Pues evidentemente la situación de la formación del profesorado. Y eso lo hemos visto en estos momentos. Ojo, formación del profesorado y también formación del estudiante y del alumnado. En su momento después hablaré, pero el que uno sea capaz de desenvolverse en acciones de formación virtual no significa el que uno, bueno, pues se ponga dentro de una webcam y esté hablando durante 1 hora y media directamente a los estudiantes. Tiene que, digamos, organizar el discurso educativo de una forma completamente diferente. También faltan buenos materiales de enseñanza, ¿no? Y ahí también las editoriales pues tienen que hacer un fuerte impulso, pues tienen que saber, digamos, diseñar los materiales educativos no solamente para que se sepan trabajar, digamos, en una situación puramente analógica, sino también en una situación más virtual, donde puedan enriquecer esos materiales con otro tipo de objetos, como pueden ser los objetos de realidad aumentada, y que esos materiales pues puedan en sí mismos, digamos, plantear otro tipo de acciones. Y creo que también muchas veces se le echa la culpa a la escuela y se le echa la culpa a los profesores. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando de formación del profesorado. Pero ojo, también las instituciones educativas tienen sus fallos, puesto que no es suficiente con cambiar una variable del sistema para que todo funcione. Y muchas veces los modelos organizativos son modelos antiguos y que entran en contradicción con lo que puede ser un modelo educativo de la sociedad del conocimiento y de la sociedad digital. Yo he dicho algunas veces que los profesores vivimos muchas veces con una fuerte paranoia, ¿no? Nosotros somos profesores del siglo XX, nuestros alumnos son del siglo XXI y, digamos, los modelos organizativos de las instituciones educativas, pues muchas veces son del siglo XIX. Pero esta educación a distancia, sea en la modalidad que sea, nos puede dar pistas y nos puede ser de utilidad. Pues puede servirnos pues, para diferentes cosas. Puede servir para favorecer una educación mucho más inclusiva. Para personas que tengan algún tipo de discapacidad, pues se puedan incorporar sin ningún problema o con menos problemas al sistema educativo. Bueno, lo hemos estado viendo con toda la cuestión del teletrabajo y se puede, y hay bastantes posibilidades. O bien para que determinadas comunidades indígenas y determinadas etnias que no le llega la información, que no le llega una educación, por estar en determinados sitios, como por ejemplo zonas rurales, pues puedan también tener acceso a información de calidad. Y ustedes en México son punteros en este tipo de aspectos, por ejemplo, con su telebachillerato. También puede ser una educación que puede ser interesante para poblaciones vulnerables o en el caso, por ejemplo, para personas que pueden estar privadas de libertad o para uno de los colectivos que sufren una brecha digital, desgraciadamente, en muchos países de Latinoamérica, como es el colectivo de las mujeres, o para personas que tienen que desplazarse al extranjero y esta modalidad le puede favorecer. O pues todo lo que está adquiriendo importancia, y por lo menos en mi país, de lo que se llaman, bueno, las aulas hospitalarias para personas y alumnos que estando en hospitales, pues bueno, pues no tienen la posibilidad de seguir con esa formación. Bien, lo que sí es cierto es que en esta formación nosotros hemos ido avanzando, ¿eh? Y ya no podemos hablar de esa educación o de esa formación virtual de esos momentos iniciales, ¿no? Donde todo el esfuerzo se hacía en, bueno, una distribución completamente lineal de la información, donde el papel del estudiante era completamente pasivo y el docente la función que tenía era el de transmisivo de la información. Eso es uno de los errores que se comete bastante con toda la formación virtual a distancia, o donde, bueno, la tecnología ante esas situaciones
distribución lineal de la información y papel pasivo y transmisión de información, pues bueno, la función que tenía era básicamente, bueno, servir de elemento para transmitir los contenidos en ese sistema. Hoy en día empezamos a trabajar con conceptos, con entornos mucho más significativos, donde, bueno, empezamos a trabajar con una comunicación más multidireccional, donde el papel del estudiante ya no es el de un estudiante pasivo, sino de un estudiante activo e investigador. Y por tanto las tecnologías que nosotros tenemos que utilizar en este proceso, pues son tecnologías mucho más interactivas. De ahí que uno de los mitos que se ha establecido de la tecnología, de la educación a distancia, de que no podría ser una educación de interés, pues yo creo que es completamente erróneo. Entre otras cosas, porque esa educación a distancia, esa formación virtual, pues tiene bastante y nos ofrece bastantes posibilidades. Permite crear entornos adaptados a las características de los estudiantes, permite también crear un entorno de comunicación multimedia y por tanto adaptar la información a los diferentes tipos de inteligencias múltiples que tienen los estudiantes, aunque hoy en día desde el ámbito de la neurociencia y la neurodidáctica, eso de las inteligencias múltiples, ese concepto se está poniendo en duda. Permite también trabajar con entornos flexibles, con las variables independientemente del espacio y del tiempo. Permite también tener un registro completamente de la actividad que el estudiante ha realizado y, por tanto, también crear un entorno completamente interactivo, de manera que uno de las grandes, digamos, errores que se decía que tenía la tecnología, la educación a distancia, que era que el alumno se podía ver visto, se veía como una persona totalmente solitaria, es un error. Hoy en día tenemos una diversidad de herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica para establecer contactos con el estudiante, y después también tiene una ventaja, y es la facilidad y la renovación de los contenidos, puesto que evidentemente lo que yo tengo es que subir en la plataforma y cambiar un fichero sobre otro. Y también se nos empiezan a ofrecer más posibilidades de comunicación. Al principio, la educación a distancia era, bueno, pues una relación asincrónica, un profesor con un estudiante. Pero después la tecnología nos ha permitido más cosas, como sería, pues bueno, la relación de un profesor con un grupo de estudiantes. Pero es que además, en la actualidad, la tecnología y los modelos de interacción educativa y de colaboración educativa que se está trabajando en la educación a distancia, ya no es que la interacción sea profesor-estudiante, sino trabajar con modelos conceptuales donde pueda haber interacciones entre pares. Pero ojo, eso lo permite la tecnología, pero lo que el docente tiene que tener es la metodología específica para saber cómo crear esas situaciones de enseñanza-aprendizaje. Y por tanto, hoy en día la tecnología nos va a permitir, pues digamos, romper esa crítica que se ha hecho de aislamiento de los estudiantes. Y quiero señalar una cosa. Se ha criticado mucho la educación a distancia porque había una distancia física entre el estudiante y entre el docente. Y cuando hablo de educación a distancia me refiero, vuelvo a decirlo, educación virtual, e-learning, etcétera, etcétera. Pero ojo, una cuestión en la distancia física y otra cuestión en la distancia cognitiva. Lo que no facilita el aprendizaje es la distancia cognitiva. Yo puedo estar muy cerca físicamente de mis estudiantes, pero no tener ningún tipo de relaciones. Yo mismo tengo más relaciones muchas veces con estudiantes de otras universidades latinoamericanas que con mis propios estudiantes de la Universidad de Sevilla. ¿Por qué? Pues a lo mejor pues por la propia relación, empatía, porque el estudiante no quiere participar o porque yo no lo hago participar, etcétera, etcétera. Pero cuidado que hoy en día la formación virtual nos permite
poder crear escenarios de comunicación completamente interactivos que faciliten la interacción del estudiante con el contenido, del estudiante con el profesor y del estudiante con sus pares. Hay también otra serie de críticas, de mitos que se han hecho sobre la educación a distancia, que se decían que, bueno, esto es una educación más económica. Es absolutamente incorrecto. Realizar una educación virtual de calidad implica manejar recursos. Implica manejar recursos a diferentes niveles. Implica, primero, tener un equipo de profesores que pueda trabajar a diferentes niveles. El profesor que es proveedor de contenido, el profesor que es tutor, el profesor que es diseñador de recursos, el técnico, etcétera, etcétera. Implica también que se tenga una tecnología para distribuir, pero ojo, también que nosotros pensemos que esos estudiantes pueden tener una tecnología para recibir, que ha sido uno de los problemas que en países en vía de desarrollo ha planteado la situación del COVID. Después se dice que, bueno, que esto es más fácil para aprender. No, esto requiere más esfuerzo cognitivo por parte del estudiante. Entre otros motivos, porque una de las variables críticas que tiene que tener el estudiante es la capacidad de autorregulación del aprendizaje para desenvolverse en estos entornos. Y además también hay otra cosa que es importante, es que el cambio de un docente de un escenario de formación presencial donde lo tiene todo muy claro porque tiene experiencia y porque ha recibido formación en ese contexto a una nueva situación, pues es completamente diferente. Y otra cosa es que uno puede hacer la formación a su propio ritmo. Eso es uno de los errores por los cuales muchos estudiantes abandonan la educación a distancia y hay un fracaso. ¿Por qué? Pues porque la formación no se puede hacer a su ritmo. Y de ahí también que el docente sea capaz de hacer una planificación donde el estudiante pues pueda seguirlo. En los escenarios de formación presencial, nosotros estamos acostumbrados que el lunes de 8 a 9 tengo clase de Historia de México, por poner un ejemplo. Claro, cuando yo me meto en el ciberespacio, yo creo que yo puedo estar trabajando y estudiando y resolviendo las tareas y los problemas que me haya puesto el docente cuando yo quiera. No, los cursos en la formación a distancia tienen también su comienzo y su final y por tanto exigen que haya un esfuerzo por parte del estudiante. Y también una de las críticas que se ha hecho es que se estudia sin apoyo. No, cada vez una de las figuras más importantes en la educación a distancia es la figura del profesor tutor virtual, en el cual pues tiene completamente que descansar esa interacción que tiene con el estudiante. Ojo, muchas veces las instituciones se equivocan. Las instituciones dicen, bueno, vamos a ver, yo en una aula física y con tantas bancas, yo puedo meter 30, 40 alumnos, pero cuando me meto en el ciberespacio, pues puedo meter a 100. No, meter a 100 es una de las características de que aquella clase no funcione. Ojo, no funcione lo mismo que si en un aula de formación presencial yo meto a 100 estudiantes, ¿no? Y que cualquiera puede tener un éxito, no, puede tener un éxito cualquier estudiante que lleva a cabo digamos, pues el esfuerzo suficiente para desenvolverse. Y que requiere mucho dominio tecnológico, pues afortunadamente cada vez menos. Y piensen ustedes los docentes que puedan ser de mi edad, de cuando en su momento pues apareció el procesador de texto Buerestar, de lo que había que hacer para poner las letras en negrilla, que teníamos que tener una chuleta, que es el término que nosotros utilizamos en España, para decir, no, y ahora tengo que darle con esta tecla y con el codo para ponerlo en negrilla. Y hoy en día, pues solamente moviendo el mouse, pues puedo cambiar la letra. Afortunadamente, las tecnologías son cada vez más accesibles. ¿Que requiere un cierto dominio tecnológico? Evidentemente sí. Evidentemente sí. Ojo, también cuando yo tengo que dar clase en forma presencial, también requiere un dominio tecnológico de la voz, de la palabra, de la comunicación no verbal para, digamos, atraer al estudiante y mantenerlo atento. Luego,
yo creo que uno de los mitos de que la educación en e-learning virtual y demás es una educación de segunda clase, yo creo que es un error. Y que hay que empezar a cambiar ese imaginario social que hemos mantenido, que se ha mantenido durante cierto tiempo. Porque hoy la educación virtual bien hecha no es una educación de segunda clase, es una educación que puede tener tanta calidad como la formación presencial. Uno puede hacer enseñanza muy buena de forma presencial y muy buena de forma virtual. Y uno puede hacer enseñanza muy mala de forma presencial y muy mala de forma virtual. Y todas las personas que estamos aquí, pues tenemos esa experiencia. Y también esa importancia la tenemos que ver desde otras perspectivas. Uno es que cada vez más instituciones están haciendo acciones de formación virtual. Cada vez hay más estudiantes que se están incorporando, puesto que hay más programas y más cursos, ¿no? También cada vez hay más investigadores que están dando pistas y analizando buenas prácticas y dando referencias sobre metodologías que se puedan utilizar, y cada vez también hay más docentes que se incorporan a todo este tipo de situaciones. ¿Y cuáles pueden ser, pues, las variables críticas que le podemos prestar atención? Miren, este es un modelo que ya es un poco antiguo. La Universidad de Guadalajara, que organiza un evento al lado de la Feria de la FIL de Guadalajara de ustedes, pues una vez organizó un evento sobre la educación virtual, y a mí me llamaron para que yo hablara de esto que tienen ahí, que son las variables críticas, ¿no? Y bueno, yo construí ese modelo donde lo que venía a decir, con sus diferencias y con los matices y con los cambios, yo creo que tiene todavía sentido para lo que yo quiero decir. Mire, nos hemos centrado demasiado bastante en el entorno tecnológico y hemos pensado que la tecnología es lo importante para crear estos escenarios, cuando en realidad tenemos que empezar a pensar en otro tipo de variables. Por ejemplo, cómo estructuramos los contenidos. Por ejemplo, qué tipo de papel va a desempeñar el profesor y el estudiante. Por ejemplo, cómo llevamos a cabo las actividades. Por ejemplo, qué tipo de metodologías colaborativas yo voy a poner en funcionamiento. Por ejemplo, también cómo puedo crear un sentido de comunidad utilizando redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, y evidentemente, también cómo yo cambio el modelo de evaluación que hago con mis estudiantes. Lo que yo le venía a decir es que lo verdaderamente importante no es el entorno tecnológico, que es importante. Si no hay tecnología no podemos hacer nada. Pero que desde un punto de vista educativo tenemos que, para crear escenarios de formación de calidad, tenemos que ver otro tipo de situaciones. Y la calidad, desde mi punto de vista, en educación a distancia, pasa por reflexionar sobre esos grandes 6 puntos que ustedes les he puesto ahí en la pantalla. Uno es cómo estructuro los contenidos. Otro, cómo pongo tecnología, ojo, que sea no solamente accesible para el docente, sino también accesible para el estudiante. 3, cómo yo formo a los tutores para que desempeñen una buena tutoría virtual que haga que los estudiantes no se sientan aislados. Cómo yo soy capaz de manejar lo que sería la comunicación sincrónica, las herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica. Otra es qué estructura organizativa se crea para acompañar al estudiante y para acompañar también al docente. Y después, qué tipo de metodología y qué tipo de pedagogía yo puedo llegar a utilizar. Y por supuesto, pensar que esto no consiste en reproducir el modelo que anteriormente se ha hecho. Por ejemplo, muchas de las editoriales, el error que han cometido desde mi punto de vista es agarrar los libros de textos que tenían, lo han convertido en un formato digital, PDF o lo que ustedes quieran, pum, y automáticamente, ya yo estoy haciendo una formación virtual. No, vuelvo a decirlo, usted está utilizando un mecanismo diferente de entrega de la información. Un libro virtual, un libro digital tiene que tener otro tipo de componentes. Tiene que tener actividades, puede tener elementos de gamificación, puede tener elementos de realidad aumentada, puede tener elementos de simulación para que el estudiante, pueda, realizar una serie de prácticas. Y también creo que es interesante que empecemos a pasar del diseño, de poner todo el esfuerzo en el diseño de contenido, al diseño
de las actividades, porque las actividades son las variables críticas que van a hacer que el estudiante aprenda. Y más en un entorno de comunicación donde, como yo les decía, son entornos totalmente sobredimensionados de información. Y por tanto al estudiante va a tener esa información. Lo que hay es que hacer unas situaciones de aprendizaje para que el alumno, interaccionando con esa información, pues pueda llegar a aprender. ¿Y qué actividades puede utilizar? Pues todas las que yo utilizo de forma puramente presencial. Método de proyecto, estudio de caso, que trabajen con una blog, que hagan un muro, que resuelvan problemas, que analicen documentos, que creen un mapa conceptual, que crean una infografía, que graben un clip de vídeo sobre entrevistando a determinadas personas, que realicen un podcast de audio, etcétera, etcétera, etcétera. El único problema es la creatividad que nosotros como docentes podamos tener para hacer que esos estudiantes trabajen con los contenidos que nosotros le hemos presentado. Y cada vez nos vamos encontrando un cambio en lo que se dice el e-learning hacia el e-learning 2.0. Para muchas personas el e-learning 2.0 es simplemente pues que yo haga una combinación entre lo que serían herramientas de la web 2.0, de la web social y las plataformas de formación virtual. No, para mí implica un cambio. Implica un cambio donde, bueno, ya no es hacer lo mismo, porque si ustedes se fijan y reflexionan sobre las imágenes que yo le he puesto en la pantalla, van a ver que muchas veces no hay diferencia entre lo que los estudiantes están haciendo en una parte presencial y lo que los estudiantes están haciendo en una parte virtual. Son entornos completamente pasivos y son entornos completamente receptivos. Se trata más de pasar de un modelo centrado en el profesor a un modelo centrado en el estudiante. O dicho de otra manera, de un modelo donde lo importante es que el estudiante sea, pues bueno, una persona que desarrolle los contenidos, donde le demos importancia para que el alumno participe e interaccione, pasar también de modelos centrados en objetivos a modelos centrados en competencias y también, bueno, centrarnos también en la interactividad como una de las variables claves de todo el proceso. Porque esa, para mí, es una de las variables claves de toda la formación virtual. La interacción que nosotros sepamos crear a través de la aplicación de diferentes metodologías para que haya una interacción profesor-alumno, alumno-alumno, alumno-contenido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la interacción es clave. Y para eso, pues ya disponemos de diferentes reflexiones. Y ya para ir finalizando y que quede el tiempo que me han dicho los organizadores y que ustedes puedan formular las preguntas correspondientes, pues voy a terminar con una serie de reflexiones finales. Primero, si se quiere hacer una formación virtual, lo primero que hay es que aumentar la conectividad. Y eso lo hemos visto en los momentos de pandemia. Yo creo que una de las cosas que va a quedar clara después y esperemos que todo el mundo pueda salir lo antes posible, porque aquí o salimos todo el mundo a la vez o no sale nadie. Es un error pensar que solamente puedan salir países en desarrollo y no todos los países. Una de las cosas es aumentar la conectividad, aumentar el percibir que ya la red no es un lujo, sino percibir que la red es una herramienta básica de comunicación, de desarrollo social y de potenciación de la ciudadanía digital en esa sociedad del conocimiento, y que debe llegar con las máximas garantías, a todos los lugares de cualquier tipo del país. Tenemos tecnologías para que lleguen, lo que las autoridades administrativas y políticas tienen que tomar la decisión y económica de que lleguen. Otra, creo que hay 3 obstáculos que se deben perfectamente afrontar. Uno es cambiar el imaginario social. Cambiar, que seguir pensando que la única buena formación es la formación presencial entre un docente y un discente, ¿no? Una formación presencial es verdaderamente interesante. Una formación en un modelo mixto de e-learning
parece ser que es la que está dando mejores resultados, pero también la formación a distancia bien realizada, una formación virtual bien realizada y bien ejecutada, también es verdaderamente importante y puede facilitar llevar educación de calidad a lugares y a determinadas situaciones muy específicas. Otra, la formación del profesorado. Trabajar en un entorno tecnológico de formación virtual implica hacer cosas diferentes a lo que en un momento podíamos hacer la formación presencial. Y implica también desenvolvernos con competencias digitales completamente diferentes a las competencias digitales que un docente debe tener en la parte de la formación puramente presencial. Y por supuesto también cambiar los aspectos organizativos. Y entre esos aspectos organizativos es crear estructuras que desde mi punto de vista faciliten el que el profesor pueda cambiar de esos escenarios de formación puramente presencial a los virtual, ¿no? Creo que ha habido muchos ejemplos de eso que se llama el efecto llanero solitario, donde un docente en una institución era el que hacía su experiencia de formación puramente virtual, pero eso no cambia y no crea cultura en un centro. Las culturas se crean cuando en su momento todo el mundo va avanzando en la misma dirección, ¿no? Como muchas veces se ha dicho, los cambios tecnológicos son rápidos, pero los cambios culturales y sobre todo en el ámbito de la educación son bastante lentos. Por tanto, hay que crear las estructuras organizativas que faciliten que el docente pueda llevar a ese tipo de cambios. Y cambios que no tienen que ser solamente en el aspecto puramente tecnológico, y ahí muchas veces las autoridades administrativas, políticas e institucionales se han equivocado. Es decir, yo doto a las escuelas con computadoras, doto a las escuelas con algún tipo de tablets y demás, y bueno, ya pienso que todo esto se ha cambiado y se ha innovado la educación. No, yo creo que los cambios tenemos que percibirlo a nivel pedagógico, también cambios a nivel organizativo y evidentemente también cambios a nivel puramente político. Entre otros motivos, porque nos vamos a encontrar con un problema en el profesorado que es la resistencia al cambio. Porque bueno, uno está en su estado de comodidad y decir, oye, mira, vamos a ver, yo ya tengo muchos años, experiencia en la formación presencial y ahora que yo me vaya a otros escenarios que me encuentro completamente incómodo, cuidado. Y de ahí se empiezan a crear ya otra serie de mitos, ¿no? Es que lo bueno es la formación esta y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero para eso es básico llegar a cabo un desarrollo de competencias digitales. Ojo, en docentes y estudiantes. Y eso lo hemos visto en la pandemia. Esa idea, ese dicho que se decía de nativos y emigrantes digitales es completamente erróneo. Los alumnos, por haber crecido en una época determinada, no son, vamos a llamarlos nativos digitales y perfectamente competentes digitales. Pueden ser rutinarios digitales en el manejo de las tecnologías, pero ser competentes digitales implica muchas más cosas, evaluar las tecnologías, incorporarlas a procesos formativos, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí que también sea necesario que se establezcan planes para que no solamente hablemos de que los docentes adquieran competencias digitales, sino también que los estudiantes adquieran esas competencias. Por ejemplo, dentro del marco de la Unión Europea está por una parte el DISCON-EDU, que persigue que las competencias las adquieran los profesores, pero también el DISCON, que significa que toda la ciudadanía, y dentro de esa ciudadanía están los profesores. Y esa formación, pues tenemos que percibirla en una serie de aspectos. Una, en que no es una capacitación tecnológica e instrumental, debe ser más una capacitación en metodología y en prácticas educativas. Otra, no pensar que porque yo doy un curso de 30 a 40 horas el profesor ya está capacitado. No es una capacitación puntual. Otra, que pensamos que un docente tenga competencias tecnológicas tiene que verse dentro del gran cómputo o del gran paraguas de competencias didácticas que tiene que tener el docente. Y ese docente que desde mi punto de vista pues tiene que desempeñar nuevos roles. Y ahí tienen ustedes algunos de ellos.
yo creo que para mí, de todos esos, el más importante es diseñar situaciones mediadas de aprendizaje. Es saber cómo manejar todas las tecnologías que él tiene y organizarlas para crear un escenario formativo e innovador que le lleve a los estudiantes a aprenderse. Pero ojo, también los estudiantes tienen que adquirir competencias para desenvolverse. Una, ya les está hablando, esa capacidad de autorregulación. Pero tienen que tener esas competencias digitales, tienen que saber cómo gestionar el tiempo, tienen que tener la competencia de cómo evaluar y discriminar la información pertinente, tener una capacidad lectoescritora que cada vez va siendo más baja, y lo pone de manifiesto los informes PISA, y también las ganas de querer colaborar, porque eso es importante en los momentos. Y ya por último, y le paso la palabra a la doctora Valencia, pues yo creo que les dejo ahí esas tres ideas. Una, para mí el e-learning, la formación virtual, la educación a distancia, etcétera, estoy metiendo todo en el mismo sitio, no es una educación de segundo nivel. Es una educación, una formación, es una modalidad que puede ser perfectamente de primer nivel, ¿no? Y otro, que hoy en día no nos encontramos los problemas en los aspectos tecnológicos, sino más bien en que nosotros reflexionemos en qué queremos hacer, cómo queremos hacerlo, por qué y qué medidas vamos a adoptar, ¿no? Y por último, y creo que lo importante no es que la educación sea a distancia o presencial, sino que la educación sea de calidad. Ahí tienen ustedes mi correo electrónico y la página del grupo de tecnología educativa mío, donde, bueno, pues ustedes se pueden encontrar información adicional. Y le paso la palabra a la doctora Valencia para, bueno, pues que me comente las preguntas que desee que realice y contestar. Bueno, pues, doctor, tenemos muchas preguntas que aquí nos han estado haciendo y que estamos revisando en el chat. Así que voy a tratar como de englobar varias porque son muchísimas y no nos daría tiempo de ir una por una. Pero, por ejemplo, hay mucha inquietud en saber, por ejemplo, el tema de la calidad de la educación a distancia y de la evaluación. ¿Cómo saber que se está ejecutando bien y que de esta forma, cómo podemos medir si realmente el aprendizaje es efectivo y que la calidad académica de lo que el profesor está dando a través de estos medios realmente sería lo suficiente como sucede en la presencialidad? Entonces, estos dos temas, tanto evaluación como calidad, creo que pueden ir de la mano y si nos ayuda con esta. Bueno, vamos a ver, en cuanto al sistema de calidad de la educación a distancia, yo creo que en primer lugar cada vez hay más instituciones que están trabajando en ese tipo de aspectos y, por ejemplo, cada vez en todos los países para que una universidad adquiera un sistema de acreditación en la calidad a distancia, en la formación a distancia, pues tiene que surgir una acreditación verdaderamente rigurosa. Por ejemplo, hay un centro que creo que está ubicado en Loja, en Ecuador, que es el CALE, el centro que se dedica a la calidad de la educación a distancia en Latinoamérica y demás, que establece diferentes tipos de mecanismos y de control y demás. Luego, incluso me atrevería a decir que muchas veces las regulaciones para las universidades de educación a distancia son muy superiores. Yo entiendo el tema de la evaluación porque también ha pasado acá en España. Y sobre todo en los momentos de pandemia, donde al final todo el profesorado decía, bueno, pues es que el alumno, yo no sé si es él o no él. Vamos a ver, en educación a distancia, en formación virtual, cada vez se utiliza, y no piensen ustedes en educación virtual con lo que ha ocurrido en la pandemia. La pandemia ha sido pasar rápidamente de aquí a aquí. La educación virtual requiere que yo haya planificado antes el acto puramente instruccional. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues bueno, en la educación a distancia cada vez se utiliza más lo que es la modalidad de evaluación por porcentaje, donde el alumno tiene que realizar una serie de tareas y esas tareas pues requieren que demuestren las competencias y el profesor lo sigue, etcétera, etcétera, donde se le puntúa, por ejemplo, por una participación en un foro, donde bueno, hay una rúbrica donde se le dice con mucha claridad cuáles son los criterios que se van a evaluar y demás.
etcétera, etcétera. Y que pueda haber al final una prueba, que pueda haber al final una prueba que pueda ser de lesión múltiple, donde al estudiante yo le haga una prueba de contenido y entonces que eso también tenga un porcentaje y demás, ¿no? Entonces, claro, siempre pensamos, cuando hablamos de evaluación, siempre estamos hablando de una evaluación puramente sumativa. Al final, un examen y al final, yo puedo examinar a los estudiantes de muchas formas. Puedo, por ejemplo, hay elementos tecnológicos que muchas veces no se quieren utilizar, pero hay elementos tecnológicos. Pero yo puedo utilizar desde, por ejemplo, una videoconferencia para estar evaluando al estudiante. Puede hacer que los estudiantes por grupo a lo largo vayan desarrollando diferentes actividades. Por ejemplo, yo en mi universidad es una universidad presencial, pero yo sabiendo lo que podía pasar este año, lo que los alumnos han ido haciendo una serie de actividades. De forma que el alumno que tenía con las actividades superado el curso no tenía que ir al examen final y el que tenía que ir al examen final, pues bueno, tenía que hacerlo. Al final, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, pues han ido 3 alumnos al examen final, que además también ha sido hecho a distancia y de los 3 alumnos solamente aprobó 1 y 2 suspendieron. Es decir, si seguimos pensando que la única forma de evaluar a unos estudiantes es hacerle además un examen final y ese examen final, además de tipo de prueba objetiva, posiblemente nos estamos equivocando. Yo creo que lo que tenemos que cambiar el chip. Claro, totalmente de acuerdo. Y bueno, aquí vamos a ver, por ejemplo, muchas gracias también por ejemplo, una de ahorita los voy a mencionar a todos los que han preguntado porque han estado muy activos, pero, por ejemplo, otro de los temas es si hay por ejemplo, una calidad humanística, digamos, tenemos que ver con esta parte como de las actitudes, ya tanto del profesor como del alumno, si no hay una separación humanista de contacto a través de estos medios. Es decir, se deshumaniza esta educación y el contacto que los estudiantes tienen con sus profesores o se puede lograr de otra forma. Yo creo que no. Y todos somos latinos y los latinos tenemos esa ventaja que frente a otras culturas nos gusta la relación y nos gusta tal. Pero yo, por ejemplo, ahora mismo yo estoy impartiendo con el doctor Gallego un curso sobre realidad aumentada en el Tecnológico de Loja y hemos acabado otro en la Universidad de Murcia sobre gamificación y la relacioné. Nos hemos relacionado. ¿Por qué? Pues porque lo que establecemos son una serie de sistemas de videoconferencia que no son videoconferencias muchas veces para transmitir contenido, son videoconferencias para, digamos, poder resolver problemas, son videoconferencias digamos, pues tener un contacto y demás. Y después, ojo, tienes Ahora, si un profesor, por ejemplo, no se preocupa en entrar en la plataforma, ver si un estudiante no ha entrado y no le dice nada, pero si tú entras en la plataforma que te está diciendo, este alumno no ha entrado, y tú le mandas un correo electrónico, oye, Paquito, ¿qué es lo que te ha pasado? Que he visto que todavía no ha entrado. ¿Tienes alguna dificultad? ¿Necesita que yo te ayude y demás? Es más, las investigaciones que se han hecho donde se ha intentado analizar la calidad de la educación a distancia, los alumnos agradecen esa situación totalmente proactiva por parte del docente. Que el docente, por decirlo de forma coloquial, le tire de las orejas, le dijo que no estás entrando. Yo creo que la cuestión humanística de la educación está en la cabeza. Y uno puede hacer una educación humanística siendo cercano con la cabeza, y puede hacer también una educación presencial en contra humanístico. O alguien me va a decir que no ha tenido a profesores que no ha querido volver a ver en su vida. Claro, no, sí, definitivamente todos. Entonces, pues sería yo creo que más o menos lo mismo. Ahorita que comentabas esto de que hay que jalarles las orejas por de repente, por ejemplo, una de las preguntas que nos hacen es esta parte de que no estamos acostumbrados a la autorregulación y al autoestudio, que muchas veces son habilidades que la educación a distancia exige tanto a los profesores como a los alumnos. Claro, pero doctora Valencia, yo creo que tenemos que aprender que con las
las competencias con las cuales a nosotros nos han formado no son las competencias y que nos hemos desenvuelto y que nos hemos desenvuelto bien en nuestra vida profesional y académica, no son las competencias necesarias para los estudiantes en la sociedad del conocimiento. Ni mejor ni peor, van a ser diferentes. Cada vez va a ser más necesario pues, el dominio de una serie de competencias blandas, afectivas, colaboración y también saber autorregularse el tiempo. Es decir, posiblemente una de las cosas que tenga que empezar a repensar la escuela es que en ese cambio porque hemos cambiado de objetivos a competencias, pero en realidad seguimos haciendo lo mismo, por lo menos eso es lo que yo creo. Lo que sí deberíamos es, digamos, ver en qué competencias tenemos que formar a la ciudadanía para el siglo XXI. Y una va a ser eso, porque no me cabe la menor duda que una de las características que va a exigir y que va a requerir la sociedad del conocimiento es la competencia de aprender a aprender, porque los conocimientos van a ser cada vez más líquidos. Yo Claro. creo que usted en un artículo que escribió una vez hablaba de que la sociedad se desenvuelve en un mundo buca, volátil, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esa es una realidad. Sí, definitivamente. Hay algunas preguntas que nos fueron haciendo mientras hablaba, pero que ya se fueron respondiendo, ¿no? Como las habilidades que debe tener el profesor y esta parte. Agradecemos también por aquí, a Ramón, a Carolina del Estado de México, a Ángela, a Mónica Schumeister, a Patti, a la doctora Evia Garduño, que anda por aquí, también a Dalia, a Milagros, a Mónica, a Caro, a Fanny, por sus comentarios. Otra de las preguntas, por ejemplo, tiene que ver justo con si los profesores preparan a sus alumnos para estar preparados para tomar clases y trabajar y estudiar a distancia sus actividades. ¿Quién debería de preparar a los profesores? Claro, por eso yo hablaba de cambios organizativos. Es decir, yo creo que uno de los grandes errores que se ha cometido muchas veces es pensar que las reformas educativas tienen que caer sobre las espaldas de los profesores. Y eso es un error. Es decir, hay que establecer mecanismos para formar y capacitar a los profesores. Que además, teniendo en cuenta, si ustedes revisan el objetivo 4 del objetivo de desarrollo sostenible para la época 2030, es una de las condiciones que se pone de manifiesto. Es decir, el profesorado hay hay que establecer mecanismos dentro de las propias instituciones para capacitarse a los profesores. Por ejemplo, lo que la Secretaría de Educación Pública está haciendo aquí. A mí me han invitado, yo estoy dándole a ustedes una plástica y sobre esa pues podemos charlarlo. No digo que sea el sistema ideal, digo que hay que preocuparse por establecer esos mecanismos de formación del docente. Claro. Si no, es un error. Claro. Y finalmente nos dicen, hay diferencias, por ejemplo, en la forma de ser un docente para educación básica que un docente en estos medios en educación superior. Sí, sí las hay. Sí las hay porque el alumno es diferente. Y me voy ahí a una pregunta que de forma muy inteligente pues una persona realizó. El trato, el análisis, el efecto que yo tengo que tener de comunicación y de crear un clima afectivo con un estudiante de una educación infantil o de una educación básica, evidentemente no es el mismo que el que tengo que crear con un estudiante de educación universitaria. Por tanto, ya si me cambian el alumno, me cambian el contexto, yo tengo que intervenir de otro tipo de forma. Definitivamente hay que adaptarse, ¿no? Y sobre todo porque la independencia de estudio ya de un estudiante universitario debe ser mucho mejor y sobre todo
pues ahora los jóvenes ya universitarios tienen mucha preparación en tecnologías, ¿no? Entonces, quizás siempre los más pequeños, porque si hablamos de preescolar, por ejemplo, pues todavía requieren de ciertos apoyos para poder realizar trabajos, ¿no? Y también porque, como yo decía en una de las diapositivas, doctora Valencia, hay que pasar de un modelo centrado en el profesor a un modelo centrado en el estudiante. Y evidentemente, si me cambian al estudiante, el modelo tiene que ser completamente diferente. Muy bien, muy bien. Hoy pues sigue habiendo muchísimas preguntas. Yo podríamos responderlas aquí en el chat porque se nos está terminando el tiempo de esta sesión, pero realmente ha sido sumamente motivadora, creo que ha despertado mucha reflexión entre la comunidad. Se ve la actividad que tenemos aquí dentro de las preguntas y comentarios que hay. Hay profesores de todo el país que nos están saludando, que también le mandan muchos saludos, también desde España, nos están viendo. Entonces, bueno, pues lo que me gustaría es, pues primero agradecerle, doctor Cavero, que haya estado con nosotros. Siempre es un lujo tenerlo y escucharlo sobre todo. Que nos haya respondido las preguntas e inquietudes que hubo y pues también queremos brindarle un agradecimiento, queremos darle un agradecimiento porque está aquí con nosotros, ahí lo están viendo en la pantalla, porque pues siempre es importante reconocer a alguien como usted con su trayectoria que nos esté acompañando y nos haya dedicado este tiempo. Entonces, muchas gracias. Pues vamos a seguir con estas masterclass. La siguiente sesión va a estar el doctor Víctor Robledo Reya del Tecnológico de Monterrey con el tema de uso de aplicaciones en el aprendizaje móvil. Esperamos que todos lo puedan ver. Y bueno, pues muchísimas gracias nuevamente. Gracias a todos los organizadores, doctor. Y como siempre, un gusto tenerlo Pues por aquí. nada, un placer, muchas gracias a ustedes y esperemos que dentro de poco acabe ya lo de la pandemia y también uno pueda ir a tomarse una coronita por allí, por sus tierras. Ah, por Pues supuesto. muchas gracias y ha sido un placer estar con ustedes hoy. Chao. Hasta pronto, hasta pronto. Los dejamos y las preguntas que falten responder se las vamos a ir respondiendo en el chat. Muchas gracias, hasta pronto. Chao.